¿Qué es la filosofía? ¿O cómo te acercas tú a ese concepto? Leibniz es un filósofo que a mí me gusta mucho y que he leído mucho. Y Leibniz tiene una concepción de la sabiduría que a mí me gusta mucho. Una sabiduría que se diferencia de la erudición. La sabiduría, dice Leibniz, es esta capacidad de recordar lo que se sabe oportunamente. La erudición se acuerda de lo que sabe de una manera no oportuna. La trae a colación, aunque no sea oportuna, aunque no tenga una oportunidad para decirlo. La sabiduría leibniziana es precisamente esta convocatoria oportuna de lo que se sabe. Creo yo, esta sabiduría en Leibniz se vuelve mecanicista, ¿no? Leibniz aplica conceptos mecánicos a las pasiones y empieza a hacer estos diagramas que son fascinantes de las pasiones como figuras geométricas o vectores o fuerzas. Digo esto porque me parece importante decirlo. La filosofía no sería otra cosa que la vinculación del mundo a través de lo que se sabe. En ese sentido, un chamán es un filósofo. En ese sentido, alguien lleno de sabiduría popular es un filósofo. ¿Cómo trae a colación o a convocatoria aquello que sabe oportunamente? Yo estoy muy imbuido de la filosofía de la liberación, principalmente de Dussel. Y Dussel también dice esto, lo que hemos platicado hace un rato, es pensar la realidad. Cómo lo que sabemos es más bien un acercamiento o la visualización de la ignorancia. ¿Sabes? Más bien estás consciente de tu ignorancia. Dice Dussel, 10 preguntas nos llevan a hacernos 100. 100 preguntas nos llevan a 1000. 1000 preguntas nos llevan a 10.000 y así sucesivamente. Precisamente creo yo que la vinculación filosófica sería esta conciencia de que hay un mundo allá afuera mucho más grande que nosotros y que nosotros debemos pensar ese mundo y hacerle preguntas. Hacerle preguntas, no siempre contestándolas. William Blake decía que aquel que responda a las preguntas acabará con la llama del conocimiento. Y creo que tiene razón. El motor filosófico debería ser siempre hacer preguntas, hacerle preguntas a la realidad, hacernos preguntas a nosotros, a nuestras pasiones, a nuestros valores, a nuestra ética, a la política, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene la pintura en tu vida? La pintura tiene como 4 años que no termino una sola pintura. Empiezo a pintarla y la dejo a medio camino, pero es una condición que no me preocupa. Mucha gente cree que empezar una obra es forzosamente tiene que terminarse en un periodo relativamente corto. Creo que hemos perdido mucha paciencia con respecto a la factura de una pintura o a la factura de una obra, cualquiera que ésta sea. Cuando Goethe comenzó a escribir el Fausto, no sabía que se iba a tardar 58 años en terminarla. Entonces, la importancia que tiene la pintura en mí es una importancia vital. No tengo ninguna prisa en terminar cuadros, no tengo ninguna prisa en hacer y organizar una exposición de pintura, porque es lo que me acompaña siempre. Hay una disposición del cuerpo para pintar que no siempre tengo. Se requiere una fuerza, es estar parado, es una verdad de perogrullo, pero uno está de pie frente a su cuadro. Por supuesto, se pueden pintar cuadros chiquitos y hacerlo sentado, ¿no? Pero no siempre tengo la disposición corporal para hacer una pintura, que es mucho más dancística que visual. De modo que he preferido los últimos años, o he privilegiado el dibujo por encima de la pintura. Dibujo todo el tiempo, dibujo en todos los lugares,
cualquier situación. Puedo estar dibujando en el parque, puedo estar dibujando en un café o en cualquier otro lugar, sobre las rodillas, ¿no? Entonces, tiene que ver con una disposición corporal, una disposición... La pintura requiere de mucha concentración. Yo pinto de noche, y ahora con los trabajos radiofónicos y con los trabajos de la Facultad de Filosofía y Letras ya la noche ya no es un completo espacio para la pintura, de modo que he dejado de pintar de tantas horas, pero tampoco es algo que me preocupe, ¿sí? ¿Quiénes son tus pintores favoritos? Tengo muchos y han cambiado a lo largo del proceso de mis años. Tenía una predilección enorme por la pintura veneciana, por Tiziano, por Tintoretto, principalmente Tiziano, y también por Veronés. Sin embargo, noto que después de periplos que me llevan a el arte del siglo XX o pintores contemporáneos, por ejemplo Hockney me parece uno de los grandes pintores que todavía están vivos y están produciendo una obra poderosa, muy importante. Casi siempre regreso a Rembrandt. Rembrandt es como el hogar. Rembrandt tiene este calorcito de establo, como decía Thomas Mann, ¿no? Es el lugar a donde siempre quiero llegar. Me doy cuenta de que todas las noches, después de pintar, llego a Rembrandt, llego a pensar en Rembrandt. ¿Te recibe bien? Me recibe bien, insisto, es un hogar. William Blake para mí es fundamental. William Blake es poeta, pintor, grabador, y siempre llego a él también. William Blake, con esta complejidad mitológica, con esta complejidad poética, es uno de los artistas que perfilan una mitología propia, de completa invención. Por supuesto, tiene relación con principalmente la mitología hebrea, pero es alguien que tiene una mitología, una visión originalísima del mundo y del arte. ¿Crees tú que la pintura pueda dar respuestas? Así como la filosofía, en que en ocasiones, ya lo hablamos hace unos instantes, que la filosofía y el arte no son necesariamente lugares para obtener respuestas, sino para generar más dudas. Pero ¿crees que la pintura sí pueda dar algunas respuestas? Sí, da respuestas a preguntas no formuladas. Da respuestas a preguntas que no se hacen. Sí, las meninas, un cuadro de Hockney, un cuadro de Picasso, un cuadro de... Incluso las pinturas que hace Gabriel Orozco dan una respuesta, tienen una cierta definitividad. Pero son preguntas que no se han hecho, o mejor dicho, que no se formulan verbalmente. Son preguntas visuales y son respuestas visuales, tienen esta definitividad. Rafael, los pocos cuadros que terminó Leonardo o los que dejó inconclusos, sí dan respuestas, pero no son respuestas a preguntas formuladas verbalmente. La pintura se ve con los ojos, desde luego, pero se produce con el cuerpo, de modo que el hacer pictórico, por supuesto, tiene que ver con los ojos, pero tiene que ver con un hecho dancístico, y eso lo supo muy bien Jackson Pollock, que era pintar significa bailar encima de un lienzo. Y él decía que podía hacer 2 veces el mismo cuadro, es decir, podía hacer los mismos movimientos dancísticos que había hecho en un cuadro anterior. Entonces sí, creo que dan respuestas, pero son respuestas a preguntas no formuladas, ¿verdad?